Dios te bendiga, preciosa y amada Iglesia de Jesucristo. Voy a compartir con ustedes un tema que quizás ya los hablé y a compartir, pero voy a refrescar su memoria si así haya sido. ¿A qué tema me refiero? El valor y el beneficio de estar a solas con Dios, de lecturar la palabra y con mayor razón estudiarla, escudriñarla. Eso es lo que quiero compartir contigo, porque en estos tiempos modernos está sucediendo un fenómeno que se está moviendo en la faz de la tierra. Vemos y encontramos cristianos que están siendo desplazados del reino de Dios. Voy a hablar en este sentido. Es decir, cristianos que están fracasando en su fe, en sus convicciones, en su vida cristiana. Y no solamente fracasando, sino que han sido conducidos a un tipo de evangelio contrario a la palabra, contraria a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y quiero que tú me acompañes. Y si tienes una Biblia a la mano, abre en el libro de Salmos, Salmos capítulo 1, versículo 2. Voy a partir de este versículo y voy a dar algunos puntos que cientos de evangélicos no lo están haciendo y están que caen, están que retroceden, están que vuelven a sus andancias antiguas, pecaminosas. El capítulo 1 del Salmos 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Escucha esto, hijo de Dios, cristiano que me estás escuchando, o cristiana, pero escúchame. Voy a reiterar, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. El versículo 1 que lo antecede, el cristiano dichoso, bienaventurado, sea varón o mujer. El versículo 2 describe por qué es dichoso, por qué es bienaventurado, porque en vez de dejarse contaminar, se reserva, se preserva para Dios, encuentra su deleite, su delicia, su placer en la ley del Señor, en su palabra, ¿y qué hace? Medita de día y de noche. Cristiano victorioso, cristiano triunfador. ¿Por qué? Porque encontró la vida, encontró recreación de su alma, de su vida interna, su delicia, su deleite, su placer, su satisfacción está que en la palabra de Dios, pero lo hace y medita de día y de noche. Esa palabra medita tiene que ver con reflexionar, recapacitar y sobre todo con recitar a tu propia vida la palabra que ya Dios habla. Y aquí vemos sus beneficios en el versículo 3. Entonces, ¿por qué hay miles de cristianos que han caído, están cayendo, están desviándose, están confundidos? Precisamente
por años que estando en esa congregación, por años estando en esa agrupación o en esa religión, nunca han tenido el placer o encontrado esa delicia en la palabra. Ellos buscaron en la alabanza. No es que la alabanza sea malo. La alabanza ya viene a ser la expresión, viene a ser, viene a ser que de un corazón que está destilando esa alabanza, de un corazón que se deleita en la palabra de Dios. Es lo que quiero que entiendas. Pero ¿qué hacen los evangélicos que no se encuentran con la palabra? Que ellos buscan placer, gozarse, que no está mal en la alabanza, pero menos en la palabra. Ahora, ¿qué mal hay en esta gente que no encuentra su deleite, su placer, su delicia, no encuentra recrearse el alma, su hombre interior en la palabra? Que la pereza, la flojera y la distracción. Escuche esto. Número 1, la pereza. Número 2, la flojera. Número 3, la distracción. Están cargaditos de distracción. Y estas distracciones es la que le ha vuelto ociosa, floja, y se siente pesado, aburrido de meditar en la palabra. Y si lo hacen apurados, lo hacen con una mentalidad o con una mente claudicada. Lo hacen, pero al mismo tiempo están preocupados que tienen que salir a trabajar, que tengan que hacer esto, que por acá. Entonces, así vive este mundo evangélico donde son miles que están cayendo, están perdiéndose, o tal vez están ahí, pero perdidos. Ahora, ¿por qué distracción? ¿Qué distracciones hay? Ahora voy a hablar puntos, quizás va a ser un poquito chocante, pero hay que decir, una iglesia, una denominación, una organización o una congregación o un grupo o un sector que se ocupa de reuniones, de programas, es como si se convierte un hábito en una distracción. Ya termina un programa, termina un evento, ya están pensando en el otro, ya están, o sea, están distraídos en ese sentido, en la misma congregación, adentro, esa gente evangélica vive distraída. La otra distracción, y con eso casi duermen las 24 horas. Duermen, caminan, conviven con esa distracción. ¿A qué me refiero? Ese aparato llamado celular. Ese aparato llamado celular. Duermen chateando, viendo cosas que les atraen. De una cosa a otra que les atrae y les cautiva, les seduce. Y ahí están, salen de un lindo programa, entran otro dentro de sus equipos celulares. Y ahí se quedan dormidos. Y cuando se levantan de dormir, de frente van a su celular. A ver quién me ha escrito esto. ¿Por qué? Porque eso ¿qué señala? Señala que adentro de su ser no hay la palabra de Dios. No hay. Y prefieren escuchar un sermón ahí, prefieren leer algo ahí, o algún versículo, pero de tener adentro no lo tienen. Están vacíos. Están vacíos. Este es la Esta es la realidad en que viven los cristianos que se llaman evangélicos. Y esto es preocupante. Ahora, ¿y qué desventaja hay? ¿Qué desventaja hay para este tipo de cristianos de religión? ¿Qué desventaja hay? Una de ellas es que crecen débiles. Crecen débiles. Mira, ¿por qué crecen débiles? Mira, le voy a leer un capítulo y un versículo que casi todos conocen, pero es una realidad contraria
en la vida cristiana de miles evangélicos. Acompáñenme a 2 de Timoteo, el capítulo 1, versículo 7. Mira, aquí dice una tremenda verdad, pero en miles no es una realidad esto. Mira lo que dice. Versículo 7 del capítulo 1. Porque no nos ha dado Dios. No nos ha dado Dios. Estos son los auténticos cristianos. Espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero este versículo está lejos de su vida y ellos saben, pero no es operativo, no es vida, más bien es cobardía. Y los cobardes están en la lista de los perdidos. Y te voy a leer Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Mira lo que dice. Está en esa fila de los perdidos. Dice el versículo 8. Pero los cobardes. ¿Cuál es la desventaja de estos cristianos? Que nunca se sumergen en la palabra. No está su delicia y no está su placer, sino está en su celular, está en sus programas, están en otras cosas, menos en la palabra. Y aquí dice, pero los cobardes. ¿Cuál es la desventaja? Que tenemos cristianos, una generación de cristianos cobardes. Así de cobardes. Cualquier cosita les pasa, ya se resiente, ya se debilita, ya se desanima y por último se van a sus andancias antiguas. Pero los cobardes, esos son cobardes. O sea, esa es una de las cosechas malvadas, el no valorar, el subestimar el devocional. Pero los cobardes e incrédulos, que la misma. Y por lo tanto, hijo de Dios, la realidad es esto. El otro punto que no prospera en su vida cristiana, en su vida espiritual, en su carrera cristiana así personal, ellos no prosperan, no van más allá, se quedan lejos en una esquina hasta estancados, hasta acá, o sea, atrapados de cualquier pecado que los cielos tumba. Es como si su antigua y vieja naturaleza, andancia, es como si le vuelve a seducir, a seducir. Y peor si haya sido un abominable, un homosexual, una lesbiana, un adúltero, fornicario, una mujer pecaminosa en ese sentido, un hombre, y siempre como se les acusa y después de un tiempo están como avivadas, pero después vuelven a sus abominaciones, cosas. Por eso, mira, el versículo 3 del Salmos capítulo 1, versículo 3, ya se deleita, está su delicia, su placer, se recrea en la palabra de Dios. Ese es bienaventurado, es dichoso. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Cuando dice junto a corrientes de aguas, se refiere al espíritu de la palabra. La palabra misma, la palabra misma es como una fuente, un río que nunca termina y el Espíritu Santo. O sea, ahí está fundamentado, ahí está plantado y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, no aguas estancadas. Dice, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae, todo lo que hace prospera. No va a caer. Vengan pruebas, vengan ataques, vengan insultos, todo lo que el diablo y la carne y el mundo quiere hacer, no va a caer. No va a caer. ¿Por qué? Porque está plantado.
en la palabra y en el poder del Espíritu Santo. O sea, este beneficio no lo tiene siempre como para débil, siempre en su mentalidad, consciente o inconscientemente, así como oyes, ese cristiano se siente, se halla débil, así, débil. Y comienza así, ay, pero ¿por qué soy así? Ayúdame, Señor, soy débil. Esa es toda su vida, su queja de lo que está yendo bonito. Tú, qué lindo está yendo este hijo de Dios, esta hija de Dios, supuestamente, y empieza a decaer. Ahora, el otro punto que quiero hacerte ver, ¿por qué estos cristianos llegan a fracasar ahí? Porque se descuidan, se descuidan. Han comenzado a descuidarse. Y al descuidar en meditar en la palabra, entonces no son fortalecidos. Yo vi en el Facebook, yo vi un pensamiento de una supuesta pastora, ¿no? Decía, Dios es mi fortaleza. Hasta ahí está bien. Dios es nuestra fortaleza. Pero no hay fortaleza de Dios independiente de la palabra. Independiente de la palabra. Y te voy a demostrar, quiero que me acompañes al capítulo 18, Salmos 18. Salmos 18. Mira lo que dice el Salmo 18, eh, el capítulo 1 y 2, sobre todo el 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, y en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi alto refugio. Ahora quiero explicarte algo, hijo de Dios, aquí que tú lo entiendas. ¿Dónde encuentras tu fortaleza? En Dios, correcto. Pero ¿dónde se le encuentra a Dios? ¿Dónde se le encuentra a Dios? Eh, ¿Dónde se le encuentra a Dios? En la palabra, en la palabra. Es decir, cuando tengo fortaleza de Dios, cuando me deleito en la palabra, cuando mi delicia está en la palabra. O sea, mucha de esa gente hace eso, Padre Celestial, pero mi fortaleza, Señor, pero no medita la palabra. Y si lo hace a la ligera, apurado, y a veces con esa ansiedad de que tiene que salir a trabajar, tiene que hacer cosas, me queda dormido y un montón de cosas. Hijo de Dios, no te estés engañando. ¿Cuándo vas a tener fortaleza de Dios? Cuando se cumple y hagas lo que dice el salmista y lo que dice el apóstol Pablo ahí en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia. Entonces ahí está tu fortaleza. Por eso no minimices, no subestimes, no le tomes en poco. No a la palabra, el hacer tu devocional. Debes, debes disciplinarte inquebrantablemente en la palabra. Yo quiero que mi fe crezca. ¿Quién va a producir eso? Solamente orando, que no está mal. No, es la palabra. De la palabra incluso sale mi fuerza, mi vigor para terminar en una profunda oración, interactuando con el Espíritu Santo por la palabra. La palabra es fundamental. Donde tú escuches a un predicador, a una predicadora, por más motivador que sea,
y solamente te habla experiencias que el Espíritu Santo me habló y que le usé una viejita para poder yo convertirme, y solamente esos testimonios, experiencia y poca palabra, tú estás comiendo veneno, porque los testimonios no te van a fortalecer. Te ayudarán, pero no te van a fortalecer. Bueno, ni te ayudarán. Las experiencias son como el camaleón, o sea, se va y viene y se va. Y tampoco es el fundamento. Es la palabra, líder, pastor, pastora, cristiano, cristiana. Te sientes débil, más te inclinas a de caer, a pecar, ir a otra vez a pecar de donde tú has salido. ¿Por qué? Yo oro, yo sé que tú oras, pero tú le has dejado a un lado la palabra, porque toda oración, ayuno, vigilia, alabanza, independiente de la palabra, es un fracaso. Es un fracaso, créeme, créeme. No estoy atacando a la oración, no. La oración, cuando sale de la palabra, es poderosa. Los demonios y aún la carne no puede resistir. Vamos a continuar esto. Pero hay una tremenda cosecha de la carne del mundo y del enemigo, de cristianos que están cayendo. Están a veces adentro, pero no están bien. Y vamos a ver otros aspectos. ¿Por qué caemos? ¿Por qué hay esas cosas? Vamos a ver. Repita esta oración conmigo, hija de Dios. Tal vez tú te estás desviando. Repita conmigo. Padre Celestial, oí tu palabra. Perdóname. Yo le tomo de en poca, hasta para mí era aburrido leer la palabra. Perdóname, Señor. Ahora entiendo que la clave fundamental, indiscutible, inmovible, irreemplazable, es tu palabra. Razón tenía Jesús. Las palabras que les he hablado son vida y son espíritu. Perdóname, me arrepiento y rechazo y renuncio a la mediocridad de mi vida, la cobardía, la flojera, la ociosidad. Yo renuncio y vengo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.